Buenas. Cuando una persona nacía en los años 60 y 50 en los Estados Unidos y era mujer, tenía muchos problemas para ingresar al sistema educativo y universitario. Era una cosa bastante complicada. Pero si era negra, mujer y negra, pues la cosa es muchísimo más complicada porque los colegios para negros para la comunidad negra tenían un sistema de educación diferente, deliberadamente inferior al sistema de educación para los blancos. Era una manera, estaban segregados, no podían entrar al mismo colegio, no, que los blancos. Precisamente ese fue uno de los momentos más importantes de la lucha por los derechos civiles, la desegregación de los colegios, y fue eso precisamente el punto más importante en Little Rock, Arkansas, cuando 4 niñas estuvieron custodiadas por la Guardia Nacional para poder tomar clases. Entonces, las cosas eran particularmente difíciles según el nivel de discriminación en el que usted haya entrado en una sociedad tan segregada y tan racista como los Estados Unidos durante los 50 y los 60. Entonces, hay personas que tienen todos los elementos de la discriminación encima y sin embargo logran llegar a los niveles más altos de la ciencia en los Estados Unidos, y una vez que logren llegar a los niveles más altos de la ciencia en los Estados Unidos, además las invisibilizan. Entonces, si me va a pegar, no me regañe, ¿me entiende cómo hacemos? Ese es el caso de la película de hoy, Talentos Ocultos, una película del 2016, Hidden Figures se llama en inglés. Es la historia de Katherine Johnson, de Dorothy Vaughan y de Mary Jackson, las 3 mujeres matemáticas en la NASA, que fueron claves para todo el proyecto de las misiones Apolo. Eran matemáticas a un gran nivel y fueron parte de todo el equipo de investigación que llevaría al éxito del propósito de destino manifiesto de los Estados Unidos en ese momento de llegar a la Luna. Entonces, estas mujeres, primero, por toda la invisibilización de la mujer en la ciencia, que esto ha sido tradicional desde hace muchos siglos y precisamente es parte de lo que se está revisando ahorita. Segundo, por ser mujeres negras en la época en que la segregación todavía existía. Entonces, la película es un intento y es buena, es una buena manera de visibilizar históricamente estas figuras ocultas, y sobre todo durante toda la época de la celebración de los 50 años de la llegada del ser humano a la Luna, en donde nos dimos la garra contándole las historias y todo eso, y donde salieron tantas diferentes historias, miradas, documentales. Entonces, estas personas son absolutamente importantes acá. Y en la película muestran cómo todavía existía la segregación de baños para blancos y baños para negros, que va a jugar un papel importantísimo en la película cuando se dé cuenta el que dirige toda la misión, que es Kevin Costner, que resulta que no pueden estar en el mismo salón porque una de ellas, porque los baños para las mujeres negras quedan en otra parte. Entonces dice, bueno, no, esto no puede ser posible. Entonces muestra, digamos, la contradicción de una potencia que está creando un proyecto de enormes dimensiones para llegar a la Luna, y tiene el obstáculo de baños para blancos y baños para negros en la misma NASA. Entonces, esto es una cosa que no se puede creer, y esa era la contradicción que los Estados Unidos tenía en los años 60, que como potencia estaba en su mayor apogeo, años distantes de lo que están viviendo ahorita, pero que tenía unas contradicciones profundas. El movimiento por los derechos civiles lo que va a destapar es la contradicción de un país que dice que es un principio autoevidente en sí mismo, que todos los hombres nacen iguales ante la ley, y sin embargo tenía la mitad de la población en una segregación específicamente programada, con una legislación designada para perpetuarla, por un lado. Por el otro lado, el techo de cristal para las mujeres, que era toda la pelea para poder llegar a las universidades y al mundo laboral. Bueno, ni qué hablar del mundo científico.
donde la cosa era mucho más complicada, pero si además son 3 mujeres negras, entonces tenían el cóctel de discriminaciones y de techo de cristal y todo en su contra. Entonces, estas mujeres no solamente tenían que ir a baños aparte, que quedan en otros edificios, sino que cada vez que iban a trabajar a la NASA tenían que enfrentar controles policiales. Hay que tener en cuenta que en los Estados Unidos la policía tenía, y desafortunadamente aún tiene, la potestad de portarse como quiera con los ciudadanos de la raza negra, porque no tiene, digamos, quien lo cuestione por eso, y en esa época eso era legal. Hoy por hoy sigue sucediendo, pero por lo menos se puede armar un tropel muy grande por eso a partir de casos que pasaron en todo el movimiento. Pero es que en esa época eso todavía ni siquiera se cuestionaba. O sea, ellas, había un retén y ellas eran negras y los policías podían portarse con ellas como quisieran. Entonces en la película se ve cómo a ellas les toca tener un rol verdaderamente amable para no meterse en problemas, para poder seguir trabajando a lo que van a trabajar. O sea, no había ningún tipo de protección para ellas en el trabajo que ejercían para poderlo llevar a cabo, porque igual eran negras en la calle. Igual en el edificio de la NASA había segregación de baños. Entonces, la historia de estas mujeres es particularmente valiente, es particularmente importante y es particularmente valiosa. Y en esta época donde se está, digamos, quitando el velo de la historia de las mujeres en el arte, en la ciencia, en todos los lugares de donde fuimos cuidadosa y meticulosamente invisibilizadas por una mirada solamente patriarcal y masculina de la ciencia, del arte, de la medicina, de muchas otras historias. Esta película es particularmente significativa para entender eso. Es una historia del proyecto de la NASA, es una historia de la decisión de los Estados Unidos para llegar a la Luna, pero es una historia de las mujeres que lo hicieron posible. Y con toda esta cantidad de problemas para llegar a lograrlo, lo logran y las invisibilizan. Entonces ni siquiera quedan en el cuento, ni siquiera quedan en la foto. Esta es una historia de cómo estas mujeres lograron lo que lograron. Una de ellas murió hace poco, y eran activistas por los derechos civiles, y eran científicas, y eran matemáticas, y tuvieron una contribución importante para el proyecto de llegar a la Luna. Estas figuras ocultas, estas hidden figures, tienen toda la relevancia histórica, y por eso estamos hablando de ellas hoy en Miércoles de Cine.